todos, buenos días. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de el tema de líneas notables. Empecemos. Nos dice el primer ejercicio, calcular el valor de x. Si AE y CF son alturas, tenemos el triángulo ABC, tenemos un ángulo que es 70 y las alturas trazadas, ¿no? CF y AE. Entonces recordemos, si son alturas, ¿qué significa? Que al dibujar las alturas van a formar un ángulo de 90 grados en F, y la otra altura, al dibujarla, va a formar un ángulo de 90 grados en E. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Miren, por favor, aquí podemos hacer lo siguiente. Ángulos opuestos por un mismo vértice. Si él es X, arriba también es X. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, para finalizar el ejercicio, vamos a recordar una propiedad muy importante de los triángulos. Aquí, ¿qué se puede aplicar en esa figura? Aquí se puede aplicar el famoso pescadito, que es 70 más x igual a ¿quién? A 90 más 90. 90 más 90. Aplicando el pescadito, 70 más x igual 90 más 90 es 180. X va a ser igual. El 70 pasa a restar a 180 y nos quedaría 180 menos 70. Y esa diferencia nos da 110. Por lo tanto, el valor de x es 110. La solución. Problema número 2. ¿Qué nos dice? Calcular x si AD y BC son bisectrices de los ángulos BAC y ACD, respectivamente. Entonces, como observas, tenemos el ángulo x que tenemos que hallar. Y nos dice, ¿no?, que AD, ahí está, AD es bisectriz ¿de quién? Del ángulo BAC. Es decir, esta línea, esta bisectriz ha cortado en partes iguales a dicho ángulo. Entonces, si este ángulo de arriba es 20, el ángulo de abajo también es 20 porque es bisectriz. De la misma manera, nos dice que BC es bisectriz ¿de quién? Del ángulo DCA. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos ángulos que no conozco también son iguales. Vamos a ponerle alfa y alfa. Entonces, con esos datos vamos a tener que encontrar el valor de x. En primer lugar, vamos a empezar por aquí. Vamos a pintar este triangulito y vamos a recordar una propiedad muy importante de los triángulos. ¿Cuál? La suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. ¿Eso qué quiere decir? Que x es igual a ¿qué? A la suma de 60 más el ángulo alfa. Ángulos opuestos por un mismo vértice. Si él es x, el ángulo de abajo también es x. Entonces, vamos a trabajar a continuación en el triángulo de color azul, donde sus ángulos internos son 20, x y alfa. Entonces, ¿qué se cumple? Que la suma de esos tres ángulos es 180. Entonces tendríamos 20 más x más alfa es igual a 180. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor de x? Que depende mucho de alfa. De nuestra primera igualdad vamos a despejar alfa. El 60 que está sumando pasa a restar al x, sería x menos 60. ¿Y eso cuánto vale? Vale alfa. Este valor lo vamos a reemplazar abajo. Tendríamos entonces lo siguiente. 20 más x más, ¿cuánto vale alfa según lo anterior? Según lo anterior, alfa vale x menos 60. Y este es igual a 180. X más x, 2x. A 20 le resto 60, me queda menos 40, igual a 180. El 40 que resta pasa a sumar al 180, sería 2x igual, sería 180 más 40. Entonces tendríamos 2x igual a 180 más 40 sería 220. El 2 que multiplica el x pasa a dividir a la derecha, por lo tanto tendríamos 220 sobre 2, eso nos da 110. 110 sería la respuesta. Ejercicio número 3. Tenemos que encontrar el valor de x teniendo este gráfico. Como observas, tenemos bisectrices. Esta es una bisectriz interior que se está prolongando hasta el punto de que se va a intersectar con otra bisectriz, en este caso exterior, que sería CD, ¿no? Como observas, se llegan a intersectar. ¿Cómo sé que son bisectrices? Porque los ángulos que dividen son iguales. Entonces, empecemos por el punto D. Ángulos opuestos por un mismo vértice. Si el ángulo de arriba es x, el de abajo también es x. Nosotros debemos recordar una propiedad importante con las líneas notables. Cuando se intersecta una bisectriz interior y una bisectriz exterior, estos dos ángulos se relacionan muchísimo. Si este ángulo en la intersección es m, entonces el otro ángulo resulta ser el doble. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Si el ángulo de la intersección de mis bisectrices es x, ¿cuánto vale el ángulo en B? El ángulo en B valdría el doble, sería 2x.
Por lo tanto, estos dos ángulos suman 180. Por lo tanto, 3x más 2x, 180. 3 más 2, 5 veces x igual a 180. X es igual, el 5 que multiplica pasa a dividir a 180 y eso nos daría 36. La respuesta. Muy bien, ejercicio número 4 nos dice, si BE es bisectriz interior y EF es mediatriz de BC, calcule la medida del ángulo ACB. Entonces vamos a ubicar estos datos en nuestro gráfico. Nos dice que BE, nos dice que es bisectriz. ¿Qué significa? Que estos dos ángulos llegan a ser iguales. Vamos a ponerles un valor, alfa y alfa, como no sabemos cuánto miden. Luego nos dice que EF es mediatriz de BC. EF es mediatriz de BC. ¿Qué es una mediatriz? Es una recta que corta al segmento formando un ángulo de 90 grados. Y no solo eso, esta mediatriz corta BC en su punto medio, que significa que BF es igual a FC. Y además debemos recordar una propiedad, que si uno une los extremos de BC, esos segmentos son iguales. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Miren, en el triángulo BEC tenemos, lo voy a pintar de azul, tenemos dos lados iguales, por lo tanto también poseemos dos ángulos iguales. Si él es alfa, en C también es alfa. Entonces, ¿qué se va a cumplir en el triángulo ABC? La suma de sus ángulos internos, que te voy a pintar de rojo. Esos ángulos internos, ¿cuánto deben sumar? 180. 36 más alfa más alfa más alfa es igual a 180. Entonces tendríamos 36 más alfa más alfa más alfa es 3 veces alfa igual a 180. 3 alfa es igual. El 36 pasa a restar a 180, quedaría 3 alfa igual a 144. El 3 pasa a dividir al 144, entonces alfa vale 48. ¿Qué nos piden encontrar? El ángulo ACB. ACB. Nos piden alfa, por lo tanto la respuesta es 48.